Dios les bendiga, amigos y hermanos. Estoy hablando sobre el tema del llamamiento, usando la escritura del Evangelio de Marcos, capítulo 3, versos 13 en adelante, y la epístola a los tesalonicenses, el capítulo 5, verso 24. Y les decía antes de esto que a veces confundimos la cuestión del llamado y pensamos que cuando se habla de llamado, la Biblia siempre se refiere a una separación ministerial. Pero luego les decía que inclusive antes de tener cualquier llamamiento al ministerio, uno tiene un llamado, el llamado a tener un encuentro personal con Dios, un encuentro personal y aparte una separación personal para con Dios. De ahí voy a agregar la cuestión del término eclesia, que habla de un pueblo separado para. Hay quienes separan para los deportes, hay quienes separan para otras cuestiones y otros cultos y servicios a diferentes deidades o cosas a las que veneran. Y Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, después de que le pregunta a sus discípulos y le contestan sus discípulos, a ciencia cierta Pedro, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo dice una expresión muy buena: sobre esta roca edificaré mi. ¿Qué dijo? Edificaré mi iglesia, mi gente que se separa para mí, la gente que será, en otras palabras, mía o consagrada para mí, prácticamente. Sí, él lo dijo de otra manera cuando oró al Padre y le dijo que oraba por nosotros y dijo: porque tuyos eran y me los diste. O sea, Dios nos entregó a Jesús, Él nos entregó a su Hijo y luego nos entregó con Él a nosotros, en una reciprocidad. Así como nosotros le pertenecemos a Él, voy a atreverme a decir que también Él nos pertenece a nosotros. Hay una correspondencia. Entonces, el llamamiento, mis amados hermanos, tiene que ver con la separación personal, con el vivir con un propósito de agradar, como lo dice Pablo, con el fin de agradar a aquel que lo llamó. Si han leído esa porción de Pablo a Timoteo, dice que el que camina en este camino, el que milita en estas cuestiones, procura militar agradando a quien le llamó. Y dice que no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. En este caso está haciendo una analogía de un ejército, por decir algo. Pero al fin de cuentas es el llamamiento. Dios te llamó. Tienes que entender eso. Es una correspondencia y es un llamado o separación que Dios hizo para contigo. Él anduvo, Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, anduvo llamando a la gente con la que Él quería convivir, con la que Él quería andar y a los que iba a equipar para llevar a cabo su obra. Voy a irme un poquito más para atrás. Voy a empezar desde Abraham, si ustedes me permiten. Abraham, como persona natural, que la encontramos en las historias bíblicas, y fundador o cabeza y raíz de la estirpe israelita y otras estirpes de por allá de Medio Oriente, en alguna oportunidad tuvo una situación que enfrentar. Habían secuestrado a su sobrino Lot y alguna gente que vivía en Sodoma. Entonces le llegó la noticia de que su sobrino había sido secuestrado. Abraham, la Biblia dice, armó a los de su casa. Todos los nacidos en su casa los armó. Alguna ocasión les compartía sobre ese tema, armando a los nuestros, porque muchas veces lo que hacemos es desarmarlos, a veces con nuestras palabras, a veces con las declaraciones que hacemos sobre ellos, a veces no habilitándoles lo que necesitan, las herramientas de vida que necesitan para valerse por sí mismos. A veces inclusive
haciendo las cosas que les corresponde hacer a ellos, impidiéndoles tener su propio desarrollo. Pero tenemos que aprender a armarlos. Yo les decía en esa ocasión, y lo vuelvo a decir ahorita, Abraham tomó a los suyos, a los nacidos en su casa, y los armó, los equipó para enfrentar batallas, para pelear cosas que ellos no habían peleado, para entrar en una situación que nunca habían tenido que enfrentar, porque ellos no eran guerreros, eran pastores de ovejas, si quieren hasta recolectores o labradores de tierra, pero no eran guerreros propiamente dicho, ni eran personas que se rentaran para otras personas las llevaran a pelear sus batallas. No tenían esa profesión. Era gente que vivía con un hombre llamado Abraham. Pero hubo una necesidad. Y la vida y las necesidades en tu vida tocarán repentinamente. Tocarán a la vida de tus hijos. Tocarán a la puerta de la vida de tus descendientes. Y qué bonito es que tú como padre, como abuelo, como madre, como abuela, los hayas armado para enfrentar la vida, para enfrentar las circunstancias. Pero no es el tema ahorita, sobre ese punto es hablando de ese pueblo que se separó y era gente de Abraham. Él tomó los suyos y los llevó a una batalla. Para pelear aquella batalla tuvo que armarlos. Hoy Jesucristo nos ha llamado a vivir para Él. Y obviamente entendiendo lo que luego el apóstol Pablo nos va a decir, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores espirituales de las tinieblas y huestes espirituales. Si las huestes que andan en las regiones celestes, 4 niveles de desafíos, de demonios, de espíritus que enfrentamos en la vida. Lo bueno es saber que con nosotros, si estamos bien cuadrados y parados en Cristo, está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alaban al Señor. ¿Pueden hacerle así? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Este abarca todas las latitudes de príncipes, potestades, gobernadores y huestes, y los domina a todos, los somete a todos. Alguien mayor que todo está en nosotros, aquel que descendió a los infiernos y arrebató las llaves del imperio y de la muerte. Eso es lo que está haciendo el Señor en estos tiempos, armándonos, equipándonos. No somos gente extraña. Así como Abraham armó a los nacidos en su casa, el Señor Jesús está armando a los nacidos de nuevo, a los nacidos en su casa, la casa espiritual, el sacerdocio santo, ¿sí? Entonces Abraham salió a pelear una batalla difícil. Él iba a pelear contra, si ustedes checan la historia, él iba contra 4 reyes poderosos. Y muy bien queda la cuestión, ¿verdad? De príncipes, potestades, gobernadores y huestes. Iba a pelear una batalla, pero llevaba gente armada. Y venció sorprendentemente aquel campesino, aquel pastor, aquel patriarca de gente pacífica. Venció a los reyes que eran guerreros, entre ellos Kedorlaomer. Los venció poderosamente porque llevó gente que iba bien armada, gente que iban unidos, como dice la epístola a los Efesios, bien unidos entre sí. Entonces es muy importante saber que cuando nosotros caminamos unidos, bien armados en el proyecto de Dios, no hay nada que nos pueda detener. Ese es el primer grupo que mencionaré de cómo se necesita que esté armado, unido, separado para un propósito, un específico. Abraham llevaba a su gente. Luego después encontramos al primer juez de Israel, ¿sí? Gedeón. Gedeón era un hombre que puso pretextos para no hacer lo que debía de hacer. Y con Dios no se valen los pretextos. Dios tomó un hombre del pueblo, no era alguien muy, pues el más valiente, ni el más rico, ni el más poderoso, ni el líder más grande, no. Era un hombre que andaba ya guardando el trigo en el lagar
Es una contradicción porque en el lagar se guardan las uvas, las aceitunas, o el aceite que sale de la aceituna, o el vino que sale de la uva. Ahí se puede guardar. Pero este hombre andaba guardando el trigo en el lagar. Obviamente andaba haciéndolo para confundir a los enemigos. Por lo menos no estaba tan rendido, no estaba tan desmoralizado como los demás, que ya los habían agarrado los enemigos de bajada y estaban simplemente desmoralizados, no hallaban qué hacer. Pero este hombre se puso a hacer algo ingenioso, ¿sí? No andaba en el granero. Los graneros siempre estaban o procuraban estar en un lugar alto, porque ahí se aventaba el trigo y el viento que soplaba aventaba el tamo o la paja, y el trigo o los granos caían limpios. Por eso los graneros tenían que estar en un lugar alto. Ahí te iba a ver el enemigo que andabas aventando el trigo, obviamente iba a venir por ti. Pero este hombre, en lugar de hacer eso, se fue al lagar. Más difícil de limpiar el trigo, pero más seguro. Y él andaba guardando, cuando el Señor a manera diferente se le aparece y le dice: Jehová sea contigo, varón esforzado y valiente. Eran cualidades que él no veía en sí, pero Dios valoraba esas pequeñas actitudes y determinaciones de aquel hombre, y dijo: varón esforzado y valiente. Para que veas que Dios se fija en esas pequeñeces que parece que a veces ni tú valoras, que parece que ni tú ves como mucha cosa, y obviamente la otra gente tampoco, pero Dios valora todo lo que hacemos en su obra, por grande o pequeño que parezca. A Dios le importa. Dios siempre está atento a lo que tú haces. Y este hombre es el que empezó a convocar a Israel después de tener el encuentro personal con Dios. Empezó a convocar a Israel. Se le juntó mucha gente y Dios le dijo: es mucha gente. Pues no era mucha gente desde el punto de vista natural, porque el enemigo no venía con 3 personas, 4, no, venían miles, docenas, decenas de miles. Entonces, ¿sabes qué? Dios le dijo: como quiera, son muchos, y le puso ciertas pruebas y los mandó que los seleccionase de ciertas maneras, hasta que le quedaron solamente 300 hombres. Y estos 300 hombres tuvieron que estar comprometidos, al grado que cuando Gedeón les dijo: miren, vamos a ir a la batalla, y cuando yo grite por la espada de Jehová y de Gedeón, ustedes van a gritar. Qué difícil se nos hace a veces caminar bajo la sombra de un hombre. Buscamos la manera de encontrarle defectos para evadir el asunto de la responsabilidad de estar bajo la autoridad de alguien. Defectos siempre vas a hallar, porque curiosamente los hombres o las mujeres somos imperfectos. Te paras enfrente del espejo y le dices, como aquella, no, del cuento: espejito, espejito. Y pues si enfrente del espejo no hay nadie mejor parecido que tú, nadie más perfecto que tú, porque pues nomás estás tú, ¿verdad? Pero ya cuando sales a la vida real, a los conflictos cotidianos, te das cuenta que no eres para nada lo que el espejo parecía decirte. Sí, que tienes tus defectos, que tienes tus debilidades. Pero qué bueno es saber que Dios no te deja, que Dios no te desampara, y que las guerras no las vas a pelear en tus propias fuerzas. Y además Él dijo: yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar. No temas, como le dijo Josué, ¿verdad? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Pero ¿quién se lo dijo? Pues Jehová se lo dijo. Y no le dijo: yo estaré contigo, le dijo: Jehová estará contigo. Ahí les dejo esa tarea para que le piensen. Sí, entonces es importante ver que Gedeón sale a la batalla y se lleva aquel pequeño grupo que a todas luces parecía muy poquita gente para la gran empresa que tenían que enfrentar. Pero los pocos son demasiado cuando está la presencia de Dios con ellos. No en balde dijo el salmista: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Tú tienes que entender que no estás solo, que no estás sola, ¿sí? Dios tuvo el propósito de sacar de Egipto una gran congregación, y de esa congregación seleccionó un grupo llamados los levitas, los hijos de Aarón y los levitas, los descendientes de Leví, para que se acabe pronto, ¿no? Y de entre los descendientes de Leví seleccionó la familia de Aarón para que fueran sus
sacerdotes, era su iglesia prácticamente, eran los que traían los oficios ministeriales. Pero de entre todo el pueblo, Dios había llamado a todos para que conocieran su gloria, y en alguna oportunidad le dijo a Moisés: dile al pueblo que de aquí a 3 días que se santifiquen, que se laven, que hagan todo lo que tengan que hacer, porque de aquí a 3 días me encontraré con ellos. Dios quería encontrarse con todos, no nada más con los líderes, no nada más con los sacerdotes, no nada más con los levitas, o sea, no nada más con los que andan enfrente. Dios quería manifestarse a todo el pueblo y obviamente a través de ello mostrarle su gloria, poner su Espíritu Santo en ellos y hacer de ellos una nación de reyes y sacerdotes y gente santa. Para todos era el propósito. Lamentablemente, lo que desde entonces ha sucedido hasta el día de hoy, la gente tiene miedo a encontrarse con Dios, le tiene miedo a la responsabilidad, le tiene miedo al qué dirán, le tiene miedo a hacer el ridículo. Es que yo no sé, es que esto, es que el otro. No tengas miedo, el que te llamó y te separó te va a capacitar. Es más, cuando no encuentren ni qué decir, le dijo Jesús a sus discípulos: no se preocupen de lo que van a decir, yo pondré las palabras en su boca, o el Espíritu Santo vendrá y les recordará todo lo que yo les he dicho o enseñado. O sea, no estamos en una cuestión donde estemos solos, estamos en una cuestión donde el autor, donde el consumador de la fe ha prometido estar con nosotros. Entonces, en esta batalla no tienes que pensar que estás solo. En este caminar como eclesia de Cristo, como sacerdocio del Señor, como el pueblo del nuevo pacto en la sangre de Cristo, no está solo. Isaías capítulo 35 registra, dice: porque Él mismo estará con ellos. ¿Oyeron? Porque Él mismo estará con ellos. Entonces, cualquiera, por torpe que sea, escuchen eso y díganlo conmigo: por torpe que sea, no se extraviará. O sea, por torpe que sea, eres más inteligente que muchos que no están en Cristo. ¿Por qué? Porque les falta la inteligencia de someterse al señorío del Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, en ese particular, Dios te está llamando primeramente para que estés con Él. Llevarte a pelear las batallas nunca te llevará, en primer lugar, sin equiparte, sin manifestarse a ti, y no te va a llevar tampoco sin mostrarte su gloria. Tú vas a ver las batallas y vas a entender que no estás solo, porque Dios te ha llamado. Te ha llamado primeramente a encontrarte con Él. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios. El primer llamamiento es ese: ser hijo de Dios o ser hecho hijo de Dios. Es el primer llamamiento. No puedes pasar a otros niveles mientras no acuñes y camines muy bien en ese primero: soy hijo de Dios. Ese llamamiento no lo debemos de cambiar por ningún otro llamamiento. Es el más grande de todos, porque mira, inclusive los títulos ministeriales, lo voy a decir así de esa manera, que el pastor, que el profeta, que el apóstol, que lo que tú quieras, son llamamientos y títulos temporales. Pero el título de hijo de Dios es un título que tiene eternidad, porque eso te lleva al cielo, a la conexión con Dios. Cuando los demonios se dan cuenta que tú eres y caminas como tal, como hijo de Dios, olvídate. No te digo que estarán contentos, pero como no tendrán alternativa más que alejarse de ti, porque estás sellado como propiedad celestial. Tienes en ti el sello de Dios. Apocalipsis capítulo 9 dice que venían las langostas y todo lo que salió del pozo del abismo, pero no podían dañar a los que tienen el sello de Dios en sus frentes, porque tú estás separado, porque tú estás sellado con el Espíritu Santo, con un llamamiento, una vocación celestial. La vocación no es para ser pastor, sino para ser hijo de Dios. Eso te compromete de alguna manera, primero por amor a ti mismo, porque aprendes a amarte.
Cuando sabes que Dios te ama, aprendes a amarte a ti mismo, a ti misma, aprendes a valorarte. Porque vivimos muy desgastados y descastados. Dije desgastados y descastados. Como que no tenemos fe ni en nosotros mismos, porque así nos criaron, culturalmente, familiarmente y espiritualmente. Por eso existen los mediadores que son más dignos que tú para acercarse a Dios por ti, porque tú no mereces, porque tú no eres digno. Pero cuando viene el llamamiento de Jesucristo, Él tumba todas esas barreras y te dice: yo te he hecho mi hijo, ¿sí? Yo te he llamado hoy, como está escrito en Isaías: yo te puse nombre, yo te redimí, mío eres tú. Eso está escrito ya. Entonces, en esta noche yo quiero animarte para que te sepas, iglesia del Señor, y que estás llamado con un llamamiento eterno. Los hombres de los que mencioné, como Abraham, como Moisés, como Gedeón, ellos lo hicieron, desarrollaron personas, cumplieron propósitos. La Biblia nos da un registro en Hebreos de cómo esos hombres apagaron fuegos impetuosos, pusieron en huida ejércitos, conquistaron reinos, hicieron muchas cosas. Pero a pesar de todo eso, esperaban algo más grande. Esperaban la revelación del Verbo en sus vidas, esperaban la gloria del Señor en sus vidas, y todos ellos prácticamente murieron sin haber recibido lo prometido. No significa que vivieron vidas tristes o apáticas, no, tuvieron muchas victorias, pequeñas victorias, grandes victorias. Abraham, Sansón, Gedeón, dice la escritura en Hebreos 11, me faltaría tiempo, ¿verdad?, para hablar de todos ellos, de los hombres y de las mujeres. Pero a pesar de todo eso, no era lo más grande. Tú hoy estás en lo más grande. Digan conmigo: ahora estoy en lo más grande, porque estoy en el Evangelio, estoy en la revelación que ellos esperaron, en aquello que ellos anhelaban. Estoy en la revelación de Jesucristo. ¿Escuchó eso? ¿Estoy en la qué? Entonces, todos ellos murieron, como quiera, pagaron el precio, pero esperaron la promesa. Hoy tú, con razón, Jesús dijo, más bien, le digo, de alguna forma le dijo a Tomás una reprimenda: porque me ves has creído, más bienaventurados los que no vieron, y dichosos ya, porque ahora se les cumplió. Son los que resucitaron, son los que, según Mateo 27, 49 y 50, se abrieron las tumbas y estaban ahí esperando el momento de la resurrección masiva. Dichosos ya, porque se cumplió en ellos. Espíritu, alma y cuerpo se levantaron después de la resurrección de Cristo. Más dichosos los que no vieron ni creyeron. No está hablando de nosotros, está hablando de aquellos que murieron saludando la promesa de lejos, aquellos a los que el Señor Jesús fue y se les manifestó allá en el seno de Abraham. Entonces es muy importante que tú y yo sepamos dónde estamos hoy. Habrán batallas, pero dice la Escritura, Él mismo estará con ellos. Isaías 35 lo dice: el camino nuevo y vivo. ¿Y sabes quién es el camino vivo? Jesucristo. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino. Así que estamos en Él como el camino, pero Él está con nosotros, porque dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Llamado según la presciencia. Digan conmigo: llamado según qué. ¿Según qué? La presciencia, el conocimiento anticipado, aquel conocimiento que Dios tuvo hace mucho tiempo, y ese conocimiento anticipado nos llamó según ese conocimiento. Nos llamó para que fuésemos para alabanza de la gloria de su gracia. Nos llamó para que peleásemos la buena batalla y fuésemos más que vencedores. E igual que Pablo, podamos decir algún día: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya nomás espera el momento en que se me entregue a mí la corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero ¿sabes qué? Ya para concluir, hoy estamos en un proyecto, en un llamamiento, iglesia de Jesucristo. Tú no eres la iglesia de Javier o de esto o del otro, no, eres la iglesia de Jesucristo. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi.
¿Oyeron la iglesia de quién? ¿La iglesia de quién? De Jesucristo. Dijo, edificaré mi iglesia. Ya había iglesia de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, y le puedo seguir, de tantos grupos que habían separados para sus líderes. Todavía en la fecha, hasta la fecha, en la época actual, encontramos diferentes grupos sectarios. Pero yo te invito a ti para que te encamines y te fundamentes bien en ser iglesia de Jesucristo. Que lo que no haces, no lo haces por amor a Él, y que lo que haces, lo haces por amor a Él. Que lo que te quitas, te lo quitas por amor a Él, y lo que te agregas, lo agregas por amor a Él. Que si te congregas por amor a Él. Que si vas caminando en la fe, lo haces por amor a Él, porque tú le perteneces a Él. Eres llamado para tener un encuentro personal, y después de haber tenido el encuentro personal, poder manifestarlo. Porque los hombres que se encontraron, o mujeres que se encontraron con el Señor, después lo manifestaron. No fue difícil. Entonces sigue echándoles adelante, sigue impulsándote en la fe hasta que puedas manifestar o encontrarte con la manifestación gloriosa del Señor, y entonces puedes manifestarle a la gente. Va a haber gente que se va a maravillar contigo, como Israel se maravilló con Moisés cuando descendió del monte y dijeron, no toleramos la gloria de este hombre, y tuvieron que pedirle que se cubriese con un velo, porque no toleraban la gloria que ve en él. Pues Dios va a empezar a manifestar su gloria, pero mantente firme como un hombre llamado, como una mujer separada, como alguien que tiene una vocación, un llamamiento, y tu primer llamamiento es estar en su presencia, encontrarte con Él. Pónganse de pie. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendigo a mis hermanas y hermanos. Oro que la gracia de tu presencia sea sobre cada uno de ellos. Establece tu bendición, establece tu vida, y ayúdanos a afirmarnos en la fe. Que de ninguna manera, Señor, nos descuidemos, y al contrario, nos afirmemos, y que cada uno tengamos la determinación de buscar tu rostro de manera personal y de afirmarnos en la fe, poniendo los ojos en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Guárdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.